Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos la religión, el factor más importante de la cultura, tercera parte. A lo largo de varios videos hemos visto qué es la cultura y estamos usando una definición que dice que es una forma social de adaptación al entorno. Es decir, que es algo compartido por un conjunto de personas que adquiere una forma de ser característica y cuyas facetas responden a una mejor adaptación al entorno. Se compone de 3 factores tangibles y 3 intangibles. Los tangibles son el geográfico, el biológico y el económico. Y los factores intangibles, el arte, el idioma y la religión. En esta ocasión estamos desarrollando el tema de la religión. Les invito a ver los otros factores en anteriores videos. Bien. Estamos también trabajando con los estadios de Søren Kierkegaard, un filósofo danés que plantea que hay 3 estadios en el camino de la vida, basado en el estudio del vacío existencial y la religiosidad. Y nosotros ya desarrollamos en el anterior video el estadio estético. Vamos a desarrollar en esta ocasión el estadio ético y posteriormente lo haremos en un próximo video con el estadio religioso. Bien, vamos ahora entonces a nuestro tema. El estadio ético. Bien, para las personas que están en este estadio, ¿cuál es el fin de la vida? Pues hacer el bien y evitar el mal. ¿Y por qué motivo? Por temor a que Dios me pueda castigar. Bien, estas personas están plenamente conscientes de que Dios existe, pero tienen miedo de que si se portan mal, va a llegar el castigo, ¿no? Entonces, el componente de temor suele ser importante. ¿Cuál es el valor principal para estas personas? Cumplir con el deber, ¿no? ¿Qué implica tener un deber que realizar? Pues implica que voy a dejar el placer detrás y voy a cumplir primero con mi deber, ¿no? Y en caso en que el placer y el deber se contrapongan, pues el deber se impondrá al placer, ¿no? Es decir, ya implica una capacidad importante de autodominio que la persona estética que veíamos en el video anterior no lograba alcanzar. Bien, ¿cómo percibe al amor un hombre ético? Pues considera que el amor es algo maravilloso, increíble, que realmente vale la pena, aunque duela, ¿no? Es decir, el amor implica un riesgo, eso lo veíamos en el video pasado, ¿no? Si yo me enamoro y le entrego mi corazón a alguien, esa otra persona, podría rechazarlo, podría lastimarlo, ¿no? Pero la persona ética dice, aún así vale la pena enamorarse. El amor es tan lindo que vale la pena incluso si es que duele después. ¿Bien? Entonces acepta, al amor con esa faceta de posible dolor, ¿no? Y por eso es capaz de enamorarse y amar mucho a otras personas. Bien, ¿cómo es el grado de libertad que tiene? Pues esta persona suele alcanzar un buen grado de libertad interior, es decir, de autodominio, de superar sus propios vicios, ¿no? Pero le falta libertad externa, es decir, es una persona que como busca cumplir con su deber suele tener muchas normas y en algunas ocasiones puede quedarse encerrado en las normas, es decir, tener comportamientos muy rígidos, no buscar cosas nuevas. Eh, Puede ser que en ocasiones en las que no hay una norma no sepa cómo reaccionar ni cómo hacer, ¿no? Las cosas, ¿no? Puede que quiera tener esquemas bien claros de cómo actuar y cuando esos esquemas se deshacen, entonces le cueste adaptarse, ¿no? Bien, hablaremos ahora del vacío existencial, ¿no? Pues la percepción de vacío de esta persona es incómoda, es decir, a nadie le gusta tener la sensación de vacío cuando sobreviene una pérdida, algún dolor, pues siente el vacío y le lastima, pero lo soporta. Es decir, tiene la suficiente cantidad de fortaleza como para aguantar el dolor, soportarlo y volver a levantarse, digámoslo así, ¿no? Y continuar.
Puede decir, bueno, sí me duele, me molesta, pero la vida continúa y tengo que seguir luchando, ¿no? Entonces, le pone ganas y poco a poco va superando ese dolor. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es esta persona en generosidad? Pues es alguien generoso. Puede sacrificarse por alguien más, ¿no? Hay personas a las que quiere, estima y puede llegar a hacer sacrificios pequeños o grandes, ¿no? Pongámonos en el caso de que tiene hijos, entonces dedicarles tiempo, dedicarles el esfuerzo, mantenerles, preocuparse por ellos, etcétera, ¿no? Entonces puede sacrificar tiempo, intereses, dinero, lo que sea, con tal de ayudar a esas personas que quiere, ¿no? Puede llegar a hacer favores de manera desinteresada, ¿no? Puede ser una persona, un amigo, digamos, de confianza, que le hace favor a otro amigo sin esperar nada a cambio, ¿no? Bueno, pasemos al modo de vida, ¿no? Esa es una persona que suele encontrar su realización haciendo las cosas cada día, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un contador, entonces hace bien su trabajo de contador, ¿no? O, digamos, es estudiante, entonces dedica un tiempo al estudio, ¿no? Y empieza a profundizar en las cosas que le interesa. Entonces, en aquello que hace, busca hacerlo bien, ¿no? Encuentra tal vez algo que le gusta mucho y entonces empieza a profundizar y buscar más cosas, no se conforma, busca más explicaciones más profundas, inclusive ya puede llegar a elaborar su propia teoría, digamos, de por qué pasan esas cosas, ¿bien? ¿Cómo es el manejo de la temporalidad? Pues si esta persona tiene un proyecto de vida, ¿no? Ya se ha planteado cuál es su misión en la vida, a dónde quiere llegar, digamos, ¿no? Su visión de aquí a 3 años, a 5 años, a 10 años, dónde quiere estar, ¿no? Y en base a ese proyecto que desarrolla, él empieza a actuar, ¿no? Se mantiene firme y constante en ese camino. Dice, bueno, yo quiero hacer esto y entonces poco a poco, día a día, voy a continuar y continuar para alcanzar la meta que me he propuesto. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con Dios? Bueno, es una persona que siente temor hacia Dios, como hemos dicho, porque piensa que si no se porta bien, Dios le castigará. Respeta a Dios, ¿no? Y también siente gratitud por las cosas que recibe de Dios, ¿no? Generalmente se comunica con Dios a través de la oración, es decir, tiene la necesidad de decirle cosas a Dios, ¿no? De pedirle cosas a Dios, ¿no? Entonces busca comunicarse con Dios, ¿no? Y es una persona que se mantiene en eso estable, ¿no? Bueno, ¿cómo es el grado de felicidad que tiene? Bueno, alcanza una felicidad moderada, ¿no? Si se le pregunta, ¿eres feliz? Suele responder, ahora que lo pienso, sí, soy feliz, ¿no? Pero, pero no es una felicidad desbordante, digamos que es un estado de paz y tranquilidad, pero no de mucha alegría que digamos, ¿no? Paz y tranquilidad y estabilidad más que alegría, ¿no? Pero poniendo a pensarse en todas las cosas que va logrando, los pequeños éxitos que consigue día tras día, los momentos que pasa agradablemente con otras personas, las cosas que hace por los demás y que recibe de los demás. Dice, el balance es positivo, ¿no? Bueno, pasemos a ver cómo maneja la razón y la emoción. Pues la razón domina a la emoción, ¿no? Entonces, obviamente va a sentir cosas, digamos, una gran pérdida, va a sentir una emoción desagradable, pero la razón va a ayudarle a dominar esa emoción, ¿no? Puede que se enoje, pero la razón va a ayudarle a dominar esa emoción, ¿no? Pero en contrapartida, siente alegría y la razón también interfiere para que no se desborde mucho la alegría. Bien, pasemos a hablar ahora del yo. Es un yo fuerte, es decir, un yo capaz de enfrentar las adversidades y no derrumbarse, ¿no? Y esta persona se preocupa por conocerse a sí misma, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo soy yo? ¿No? A ver, ¿cómo me defino? Si yo me defino así, realmente hago cosas que corresponden con esa definición. A ver, pongamos un ejemplo. Soy generoso. A ver, ¿qué he hecho de generoso últimamente?
generosamente. Hoy, ¿qué hice de generoso? Ayer, ¿qué hice? En este último mes, ¿qué generoso, qué tan generoso fui? Entonces va evaluándose y conociéndose poco a poco, ¿no? Respecto a los valores, una cosa importante es que él reconoce que tiene que existir algo llamado la verdad. Dice, sí, hay cosas que corresponden a la realidad y otras cosas que no corresponden, ¿no? Las cosas tal como son, digamos, ¿no? Y por otra parte, cumple las normas morales, a veces con rigidez, ¿no? Pongamos un caso, ¿no? Robar es malo, sí es malo, yo no voy a robar. Pero ¿y por qué es malo robar? Ah, no, no importa por qué, pero no lo voy a hacer y punto, ¿no? Entonces cumple la ley, digamos, pero no reflexiona mucho el porqué de la ley, ¿no? Entonces cumple con rigidez y a veces quiere las reglas claras, ¿no? Y establecidas para que dentro de esa cancha se pueda mover él de una forma clara, ¿no? Y en las cosas que no están normadas, digamos, tiene un poco de dificultad en actuar. Bien, ¿cómo son las elecciones que hace en la vida? Pues acepta el compromiso. Cuando se compromete en serio, ¿no? Es decir, si da su palabra, la cumple, ¿no? No es hasta por ahí y después ya no, y si pasa esto, entonces menos, ¿no? Sino cuando se compromete, lo hace en serio. Toma decisiones, ¿no? Es capaz de tomar decisiones y mantenerlas y obviamente evaluar cuál es la decisión más correcta y es capaz de desarrollar fidelidad, ¿no? Es decir, mantenerse fiel a sus valores, mantenerse fiel en su matrimonio, o mantener, bueno, en lo que corresponda, ¿no? Si está trabajando en su profesión, llegar a ser un buen profesional, ¿no? Etcétera. Bueno, hemos dado de esta manera un breve vistazo al estadio ético. Y los invito a ver el siguiente video, donde desarrollaremos el estadio religioso. Les agradezco mucho su atención y los invito a visitar mi portal académico, donde hay varios trabajos ya publicados. Muchas gracias por su atención.